A ver, buenos días. Buenos días, niñas. Buenos días con todos. Eh, Como bien les había dicho, pues, ¿no? Habíamos estado viendo lo que era el tema de simplificación de fracciones, ¿cierto? A ver, entonces, vamos viendo, ¿no? O recordando lo que habíamos dicho en la clase de la semana antepasada, ¿no? ¿Cierto? A ver, nosotros empezamos con los siguientes gráficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este gráfico que me indicaba, hay 8 partes, profesor, y de esas 8 partes hay cuatro pintadas, ¿no es cierto? Entonces, por acá, esto me representa 4/8. El otro gráfico, profesor, ¿qué me representa? ¿Cuántas partes tengo? Tengo 4 partes y de ellas he pintado 2. Entonces, ¿qué me representa? 2 cuartos. ¿Sí? 2 cuartos. Ahora, de esta última gráfica me representa un medio. Listo. Dos medios. ¿No? Un medio, ¿sí? Dos medios. Un medio. Un Ah, medio. sí, porque Un uno. medio. ¿De acuerdo? Un medio. Ahora, de esas 3 fracciones, profesor, que dijimos que esas 3 fracciones, ¿no? O en este caso, la primera y la segunda, yo la puedo relacionar como. Si acá yo he tenido 4/8 y acá yo tengo 2 cuartos, ¿no? A este 4, para que me dé 2, yo le he tenido que dividir en este caso, ¿no? Al 4 yo le he tenido que dividir entre ¿cuánto? Entre 2, ¿no? 4 entre 2, eso me resulta, profesor, 2. ¿Y qué pasa con el denominador? Acá es 8 y por acá ahora es 4. Con el denominador también hice lo mismo, lo dividí entre 2, ¿no? 8 entre 2, 4. Luego, la segunda y la tercera fracción, si acá fue 2, profesor, de numerador, ahora acá tengo 1. ¿Qué hice por ahí? Lo dividí entre 2, ¿no? Y por el denominador también encuentro lo mismo, ¿no? 4 entre 2, eso me resultó 2 también, ¿no? Entonces, ¿qué observábamos ahí, no? ¿Qué observábamos ahí? En esto, que las fracciones de acá eran, ¿no? Equivalentes, ¿no es cierto? Pero además, miren, yo empecé con 4/8 y finalmente, ¿con cuánto acabé? Con un medio, ¿no es cierto? Es decir, reducí, ¿no? Lo reducí a esta fracción, porque acá fue 4 y acá le he reducido, ahora quedó en 1. Acá el denominador en 8 y ahora el denominador acá quedó en 2. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí, profesor? Ahí he reducido la fracción, ¿no? Es decir, he simplificado, le he vuelto más pequeña la fracción, ¿no? En valores más pequeños, ¿cierto? ¿Y a través de qué, profesor, yo he simplificado? ¿De qué operación? A través de la operación de la división, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para yo, ¿no? Para yo poder simplificar, ¿no? Una fracción que tengo que hacer, tengo que dividir, ¿no? Al numerador y al denominador entre una misma cantidad. Eso dijimos, ¿no es cierto? Que para yo simplificar una fracción, tendría que dividir, ¿no? Utilizar solo la operación de la división, ¿no? Para poder simplificar. Y justamente acá venía la definición, ¿no? Simplificar una fracción es convertirla en otra fracción equivalente, ¿no? Ya sabemos lo que es una fracción equivalente, eso hemos visto, ¿cierto? Cuyos términos sean menores, ¿no? Por acá lo teníamos, ¿no? Acá hemos simplificado 4/8, le hemos simplificado en términos menores, que son 1 y 2, ¿cierto? Ya está. Recuerda que para simplificar una fracción se dividen sucesivamente el numerador y el denominador por un mismo número, ¿cierto? Lo que hemos dicho justamente, ¿no? Para yo, para yo simplificar, acuérdense, para yo simplificar una fracción, ¿no? Para yo simplificar una fracción, yo tengo que dividir, ¿sí? Tengo que dividir, ¿ya? Dividir. A ver, veamos por acá, miren. Simplifica la fracción 18/45, ¿no? Entonces, por acá tengo lo siguiente, a ver. A ver, tengo 18 sobre 45, ¿no? A mí me piden simplificar esa fracción. Entonces, ¿qué decíamos por acá? Tenemos que ver por qué número podemos dividir a ambos, al numerador y al denominador, ¿no es cierto? Ojo, esa división tiene que ser la misma en el numerador y la misma en el denominador.
¿no es cierto? ¿No? Es decir, yo no puedo dividir por acá arriba entre 2 y por acá puedo escoger entre 4 o entre 3, no. Si divido entre 2 arriba, abajo también tengo que dividir entre 2. Si divido entre 3 arriba, en el denominador también tengo que dividirlo entre 3. Profe, usted dijo ¿Ya? que también se hacía de otra manera. Para arriba, di, en la clase pasada. ¿Cómo hiciste? No te escuché, se entrecortó. Que había diferente manera también de hacerlo así en horizontal para vertical. Ajá, exacto. Sí. En la clase pasada. Sí, pero nosotros quedamos en que íbamos a hacerlo en la primera forma, ¿cierto? Porque en la segunda se confundían, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, entonces, miren, vamos a ver, ¿no? Dijimos, por ejemplo, acá, ¿entre cuánto lo podemos dividir? Entre 3, ¿no? Entre 3, porque si decían acá entre 2 sí se podía dividir, me da 9, ¿cierto? Pero si el 45 lo dividíamos entre 2, no me daba la división exacta, ¿no es cierto? Recuerden que para cuando yo escoja entre qué número dividir, esa división tiene que ser exacta, ¿no es cierto? Abajo, Exacto. 18 entre 3, 6. 6. Y 45 entre 3 también se puede dividir y eso me resulta 15, ¿no es cierto? 15. Entonces, miren aquí, ¿qué hemos observado por acá? Que al número que yo he escogido, la división ha sido exacta, ¿no es cierto? Me dio 6 y acá 15. Y lo otro que puedo observar es que si yo divido entre una cantidad el numerador, acá también tengo que repetirlo para el denominador. Bien, y si puedo seguir simplificando o dividiendo en este caso, sigo, ¿no? El 6 y el 15 todavía se pueden seguir dividiendo entre una misma cantidad. En este caso, entre 3, ¿no es cierto? Entre 3. 6 entre 3, eso me resulta 2. 15 entre 3, eso me resulta 5, ¿no? Listo. Ahora, ¿podré seguir dividiendo acá? Ya no, ¿no es cierto? De repente miras, profesor, acá el 2 todavía entre 2, pero acá el 5 entre 2 no me da exacto, ¿no? Entonces ya no hay ningún número que yo pueda escoger para dividir al numerador y al denominador que me dé exacto, ¿no es cierto? Entonces ahí quedaría simplificada mi fracción, ¿no? De esa forma lo explicamos la clase, ¿no? En la clase antepasada, ¿cierto? Bien, la otra forma que ya no venía al caso porque acá se iban a confundir, ¿no es cierto? Esto ya lo obviamos. A ver, por ejemplo, 8 sobre 24, vamos simplificando esta fracción. ¿Sí? 8 sobre 24. Profesor, ahí podría ser 4 o 2. ¿Dónde? Ahí en el 8, 24. Ah, 8 sobre 24. Claro, puede dividirse entre 4 o entre 2. Muy bien. A ver, Profesor, también se puede cambiar el número. Cuando es en el primero, se puede cambiar en el segundo. ¿Cómo así? Ah, claro, sí. Si acá lo divido entre 3, por ejemplo, acá en el segundo, puedo dividirlo entre otra cantidad, no hay problema. Pero Eso sí es cierto. el primero ya no sé. El primero nada más es su primer número que le da. Si el segundo Exacto. puedes cambiarlo para... Muy bien. Ay, Y lo dividimos entre 2, Sí. profe, y 8 entre 2, Entre 4. 2, 4, ¿no? Entre 2, 12. 12, ¿cierto? Ahora el 4 y el 12. 4 entre 2. Entre 2 también. Entre 2, correcto, es 2. Y el 12 entre 2 es 6. Muy bien. ¿6? ¿Por qué, profe? 6. 12 entre 2, 12 entre 2, ¿cuánto es? 6, ¿no es cierto? 12 entre 2. Se puede con el 1. Ahora, acá todavía lo puedo seguir dividiendo entre 2, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Sí. 2 entre 2, 1. Y 6 entre 2. 3. Ahí ya no, 3. profe, ahí ya no. Ahí ya no. Acá, correcto, acá ya no se puede seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna otra división que pueda hacerse tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Muy bien, ¿no? Y así es como yo puedo ir simplificando, ¿no? ¿De acuerdo? Así yo puedo ir simplificando las fracciones. ¿Ya? Hola José, bienvenido José. ¿Ya? Muy bien. A ver, a eso ya le tomaron foto la semana pasada ya, ¿sí? Paso nada más, ¿no? Ya, voy a pasar. A ver, simplifica la fracción, me dicen.
¿no? Acá este ejemplo también lo vimos. Por ejemplo, el 15 y el 45, ¿entre qué número se puede dividir? A ver. Profesor, ¿se puede dividir en el 3? Correcto, entre 3, ¿no es cierto? Entre 3, ¿cierto? 15 entre 3, eso me resulta 5. Y el 45 entre 5. 3, eso me resulta 15, ¿no? 15, ¿sí? Correcto, entonces. Ahora, el 5 y el 15, profesor, ¿se podrán seguir simplificando? Sí. Sí. A ver, ¿entre cuánto ahora puedo dividirlo? A ver. A ver, 5. ¿Entre 2, profesor? No, a ver, el 5 entre 2 es exacto. Si yo divido al 5, No, no, no es oh, cierto. Otro número a tendría ver, que ser. profesor, ¿y si ya no se puede, está bien? Claro, pero acá todavía se puede, yo te digo. Acá se puede todavía. Sí, El 5 y el pero, 15. profesor, espere. 5 A ver. entre 1, profesor. No, dijimos que entre 1 no se podía porque quedaba lo mismo, ¿no? El 1 lo obviábamos, ¿cierto? El 1, entre 1, si yo divido entre 1 me va a quedar lo 5 mismo. entre 5, 5 entre 5, 5 entre Correcto. 5. 5 entre 5, ¿no es cierto? 5 entre 5, eso me da 1. Y 15 entre 5 Y 15 entre 5, diga, profesor. me da 3. ¿Ya? Profesor, yo le digo 3. 3. Ahora, miren, lo que les quería justo dar a Ya no entender se es que, puede. ya no, a ver, lo que les quería dar a entender es lo siguiente, No se puede, ¿sí? no. Que si yo dividí entre 3 acá y acá entre 3, no quiso decir que acá también tenía que dividir entre 3, ¿no? Sino que yo puedo Se cambiar, cambió. ¿no? Se Cambió puede en este. cambiar en la segunda. Pero en Exacto, la primera, puede cambiar. profesor, y cuando es arriba un número 5 y abajo hay 3, ¿se puede igual? No, no, no. Si yo divido entre 5 arriba, acá también tengo que dividir entre 5. Si yo divido Ah, entre tienen 3 que arriba, salir en los dos para que puedan exacto, elegir un número. correcto. Tiene que salir en los dos para que se elija ese mismo número. No puedo dividir entre una cantidad arriba y entre otra cantidad abajo, no. Tiene que ser el mismo número siempre que yo divida. ¿Ya? Muy bien. A ver. Simplifica la fracción 16 veinteavos, ¿no? Esto de acá también lo vimos. A ver. Por acá. A ver. José, a ver. José, ¿estás José? Sí, profesor. Ya, a ver, José, dime. 16 sobre 20. ¿Entre qué número yo puedo dividir al numerador y al denominador de tal manera que la división sea? Profe, ¿le puedo decir? Sí, a ver, todos van a participar. ¿Sí? Profesor, ¿yo le puedo decir? Yo le digo, A ver, profe. un ratito. 4. 4 ya. Muy bien. A ver, José escogió 4. ¿Es válido? ¿Sí? Profe, O yo por le haber digo. escogido entre 2. A ver, entre 4, correcto, ¿no? Si yo escogí, a ver, vamos haciéndolo por acá, ¿no? Sí, A profesor, ver, sí es 16 correcto. entre, Profe, yo digo entre 2. correcto, también puede ser entre 2, ¿no? José dijo Yo entre digo 4, entre 4, profe, yo digo entre... es correcto. Yo digo Cualquiera de las entre 2. respuestas es correcto, ojo, ¿sí? Solo Porque que sale simplificamos. un número exacto. A Sale ver, una si yo división digo entre exacta. 4, 16 entre 4, eso me resulta 4, ¿no es cierto? Y si yo digo entre 4 acá, en el denominador, también eso me va a resultar ¿cuánto? 20 entre 4, ¿cuánto es? Entre 2, entre 4. 20 entre 4, ¿cuánto es? A ver, Profesor, yo le digo. ya, pues 20 entre 20 4. entre 4 es 5, porque 4 por 5, 5 es 20. correcto. 5, ya está. Ahora, ¿podré seguir dividiendo acá? Ya no, ¿no es cierto? No. Ya no. Muy bien, ¿no? Entonces, Profe, en es cambio con correcto. el 2 sí se puede seguir dividiendo en... A ver, digamos, a ver, si fuese el 2, ya, Se correcto. puede. Ahí Acá, nada más quedaría. el 2, acá sí seguiría, ¿no? 4 entre 2, eso es 2. Pero, te pregunto, ¿el 5 entre 2 se podrá dividir? No. ¿No? No se puede, ¿no? Porque como yo escogí 2, acá arriba, acá también tengo que dividirlo entre 2. Pero acá no se puede. Entonces, ¿dónde quedaría mi respuesta solamente? Mi respuesta solamente estaría nada más hasta acá, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende?
Hasta acá nada más sería mi respuesta, ¿no es cierto? Ahora Iván, porque se me fue el internet. Ya no seguiría, ¿no? ¿Ya? Entonces, es correcto, si yo lo divido entre 4 me da 4/5, muy bien. Pero como por ahí dices, si yo escojo el 2 también me va a resultar lo mismo. Miren, 16 entre 2, eso es 8. El 20 entre 2, eso me da 10, profesor. Ahora, el 8 y el 10, a ver, ¿qué más se ve ahí? El 8 y el 10, yo lo puedo seguir dividiendo, ¿no? Entre 2, en este caso, ¿no? Si yo escojo entre 2, por ejemplo, me da 4. Y 10 entre 2 me da 5, ¿no es cierto? Y miren, ¿me quedó lo mismo o no me quedó lo mismo? 4/5 Profesor, y por acá 4/5. Entonces me resultó lo mismo. profesor, Hola, hola. profesor, mejor háganos un ejercicio cada uno para que ya no estén respondiendo de los otros. Sí, sí, cada uno de aquí les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que yo puedo escoger una división, ¿no? En este caso entre 4, como dijo José, me resultó lo mismo. O puedo ir dividiendo de menor en cantidad. La cuestión es que me tiene que dar siempre lo mismo, ¿no? Muy bien. A ver. A ver, acá, esto de acá no lo vimos, miren. ¿No? Me piden simplificar la fracción 200. A ver. Se escucha feo. Sí, profesor, se le escucha feo su audio, se le escucha. A ver, ya. Miren, simplifica la fracción 200 sobre 500. ¿Sí? A ver, miren, presten atención acá primero, ¿ya? Miren, lo primero que yo tengo que observar por acá es lo siguiente, miren. Yo observo, profesor, que por acá termina en 0, acá termina en 0. Acá todavía sigue terminando en 0 y acá también hay otro 0. Es decir, hay 2 ceros al final, ¿no? Hay 2 ceros al final. Entonces, miren la idea que yo voy a seguir. Cada vez que yo vea un número que termine en 0, ojo, que termine en 0, que su última cifra sea 0, si de ambos Sí. números su última cifra es 0, automáticamente yo lo voy a dividir entre 10. Repito, cada vez, 10, profesor. ¿ya? A ver, repito, cada vez que yo tenga un número, Profe, ¿ya? pero ¿cómo el 10 no lo divide en 10? Ah, ya sé, porque ¿Ya? esa A ver. recta. Miren, También cada se vez que, puede. nuevamente repito, cada vez que yo tenga un número, ¿no? Tanto en el numerador y en el denominador que termine en 0, su última cifra sea 0, automáticamente yo ese número lo voy a dividir entre 10. ¿Ya? 200 entre 10 sería 20. Nada Correcto, más miren. necesitaría Por un ejemplo, numerito. miren acá. Miren, escuchen. El 200 termina en 0, ¿no es cierto? Profesor, Acá también se termina. puede 200 entre 20. Claro, puedes hacerlo entre 20, pero lo que yo les estoy diciendo es, digamos, como que para que recuerden eso, ¿no? Que cada vez que termine en 0, en el numerador y el denominador, su cifra, lo voy a dividir entre 10. Lo puedo dividir entre 20, pero acá no me va a dar, entre 20 también me va a dar, ¿no? Como les digo, ustedes pueden escoger el número que a ustedes les convenga, ¿ya? Pero cuando lo que estén generalmente, ceros, claro, cuando termine en 0 y en 0, siempre va a resultar más confiable dividirlo entre 10, ¿ya? Siempre. Entonces, por acá termina en 0, por acá termina en 0. Entonces, si lo divido entre 10, ¿no? Como les decía, acá me da 20. Y 500 entre 10, acá me da 50. ¿Cierto? Ya está. Ahora, profesor, por acá observo el numerador, termina en 0 y el denominador termina en 0. Su última cifra. Profesor, por ahí va, Entonces, porque se me fue el ¿sí? internet. Ajá, sí, por acá todavía vamos, Camila. A ver, como les decía, profesor, acá todavía termina en 0 y por acá el 50 también termina en 0. Entonces, Puede ser como, en 10. como termina en 0, todavía lo puedo seguir dividiendo entre 10, ¿no? 20 entre 10, sería 2. 2, 50 entre 10, 5. 5. 5, correcto, ¿no? Y miren cómo hemos ido de todo este número que era 200, le hemos reducido a 2, y de todo este 500 que le hemos reducido a 5, ¿no? Y por acá ya no se puede seguir dividiendo, ¿no? Ya no.
Finalmente, entonces mi respuesta sería 2/5, ¿no? Entonces recuerden, miren, les Profe. repito, dime. Si 10 entre 2 sale 5 y 10 entre 5 sale 2, de ahí se volvía a repetir, profe. Ya entendí, profe. Ahí es que 500, ahí después sale 20, 50. ¿Cómo? A ver, no les entendí su pregunta. Si 10 entre 2 es 5. A ver. No, profe, yo le dije. A ver, Isis, dime. Ya le entendí, no, profe. Hasta ahí nada más quedaría porque 10 entre 2 saldría 5 y 10 entre 5 sale 2. Y se repetiría, ¿sí, profe? Ah, ¿tú te refieres que podemos seguir dividiendo acá? No, ya no, pues. Pero no, porque Ya no, pues no, porque si yo No. digo no. se repite, profe, 10 entre 2, 10 entre 5. No, tú te refieres que si yo divido entre 10 acá, Isis, ¿así? Saldría 5, No, pero a se ver, repite. a ver, Isis, 2 entre 10 es 5, no. 10 No. entre 2 es 5. 10 entre 2. Claro, o sea, mira, Isis, una cosa es 2 entre 10 10. sale 5. 2 entre 10, eso no me da 5, ¿no es cierto? Ajá, le estamos diciendo 10. 10 10 entre 2 entre 2. sale 5, Ahí profe. sí. Ahí sí me da 5, ¿no? Entonces, por eso, 2 entre 10, acá no, acá, o sea, yo no podría poner 5, ¿no? Porque esto está mal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Es incorrecta. Muy bien. Ya, entonces miren, no se olviden. Cada vez que yo vea en el numerador y en el denominador, si su última cifra termina en 0, ojo, su última cifra, ¿ya? Si su última cifra del numerador termina en 0 y la última cifra del denominador termina en 0, automáticamente, ¿entre cuánto lo divido? Entre 10. ¿Ya? No se olviden. Bueno, este también ya no, ¿no? Ya no, porque eso no. Ya. A ver, por ejemplo, acá miren. 150 entre 200. Profesor, en el numerador yo veo que termina en 0 su última cifra y en el denominador también termina en 0 la última cifra. Entonces, como termina en 0 la última cifra de ambos, ¿entre cuánto lo divido? Dijimos que se divide entre 10, ¿no? Entre 10. Listo. Entonces, 150 entre 10, ¿cuánto me da? Quitamos los 0. Eso me da 15, ¿no es cierto? 150 entre 10 me da 15, ¿no? 200 Y entre 200 10, entre 10 20. me da 20, correcto. Ahora, profesor, por acá en el denominador termina en 0, pero acá ya no termina en 0, entonces ya no puedo dividirlo entre 10, ¿cierto? Ya no, porque acá sí termina en Es 0. una división inexacta. Claro, pero acá ya no se no. podría. Claro, no se podría. En el de abajo sí se podía entre 10, pero en el 15 entre 10 ya no se podría, ¿no? Porque ya no termina en 0 acá. Entonces, busco otro número. ¿Qué otro número puede ser? 15 entre 20, 15 y 20 se puede dividir entre 5, ¿no? 15 entre 5, profesor, eso me da 3. Y si escogí entre 5, acá también tiene que ser entre 5. Y 20 entre 5, eso me da 4. Listo, ¿no? Y ahí tienen simplificada la fracción. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, paso a lo siguiente, ¿sí? Paso a lo siguiente. Estoy cayendo. Profe, espere para tomarle foto. Ya, a ver, tómenle foto. ya, profesor, Ya, profesor. Muy bien. pasar. A ver, mire, encierra en un círculo la fracción simplificada correspondiente a 15 noventavos. Profe, ¿lo puede A ver. repasar un ratito? Ya. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver, encierra en un círculo la fracción simplificada. A ver. La fracción que voy a simplificar es la fracción que está de negro, 15 noventavos. Y al simplificarla yo tengo que encerrar cuál de estas me dio la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? 15 noventavos. A ver. ¿Entre cuánto se puede dividir 15 y 90?
A ver, profesor, el 15 entre 2 no se puede dividir, ¿no? El 15 entre 2 no. Sigo. El 15 entre 3 ¿se puede dividir? Sí se puede, ¿no es cierto? El 15 entre 3 sí se puede dividir, profesor. Ahora voy a ver si el 90 entre 3 también se puede dividir. 90 entre 3 también se puede dividir, ¿no es cierto? También se Me da puede exacto. dividir, profesor. Muy bien, entonces ya encontré, ¿no? Entre 3. 15 entre 3, eso me da 5. ¿no? Y también abajo sería entre 3, ¿no? 90 entre 3, eso me da 30. Ya está. Profesor, sigo buscando. Ahora el 5 solo se puede dividir entre 5, ¿no? Porque entre 2, entre 3 y entre 4 el 5 no se puede dividir, ¿no? El 5 entre 5 sí se puede, ¿cierto? Ajá. ¿Y el 30 entre 5 también se puede? También se puede, ¿no es cierto? Entonces ya encontré por cuál lo voy a dividir. 5 entre 5, eso me da 1, y 30 entre 5, profesor, eso me da 6. Listo, ¿no? Entonces ya encontré el número de cuánto dividir, y finalmente acá ya no puedo seguir simplificando. Finalmente entonces mi respuesta que simplifica de esta fracción, ¿cuál es? Un sexto, ¿no? ¿Y dónde está un sexto? Un sexto está justamente ahí, ¿no? Ya lo encerré. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como he simplificado y luego me han pedido encerrar en un círculo la fracción simplificada. Por ejemplo, acá. Miren, 120 entre 800. Profesor, usted me dijo que cuando terminaba en ceros, yo podía dividirlo entre 10. Acá termina en 0 y acá termina en 0. Entonces lo divido entre 10. ¿no? Entre 10 me da 12, entre 10 me da 80. Muy bien. Ahora, ya no puedo dividirlo entre 10 porque acá ya no termina en 0. ¿no? El de abajo sí termina en 0, pero el de arriba ya no. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Busco otros números. El 12, profesor, lo puedo dividir entre 2, por ejemplo, ¿no? 12 entre 2, eso me da 6. Y 80 entre 2, también se puede dividir, eso me da 40. Está. Ahora, el 6 y el 40, profesor, yo lo puedo dividir todavía, ¿no? El 6 entre 2 me da 3. Y el 40 entre 2, eso me da 20, ¿no? Me da 20. Ahora, por acá ya no puedo seguir dividiéndolo, entonces ahí quedaría, ¿no? Finalmente mi respuesta sería 3/20, ¿no? 3/20. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente. Profe, ¿le tomo foto? ¿Le A puedo ver, tomar? toma la foto. Ya. ¿Ya? Entonces, miren, Espera, profesor. cada vez que me pidan así, ¿no? Encierran un círculo, la fracción Ya, profe. simplificada, lo que tengo que hacer es simplificar la fracción y luego Ya, encerrar. profesor. A ver, Ya, por ejemplo, acá, profesor. miren, 35/70. A ver, ¿entre cuánto lo divido ahí? Entre 5, ¿no? 35 entre 5 me da 7. Y 70 entre 5 me da 14, ¿no? Ahora, el 7 y el 14, ¿entre cuánto lo puedo dividir? Sí se puede. ¿Entre cuánto? A ver, ¿quién me dice? A ¿Qué, ver, profesor? el 7 y el 14, ¿entre cuánto lo puedo dividir? De tal manera Es que me dé 7 exacto. por 7 entre entre 7. 7, correcto. 7 entre Yo 7 le dije, Camila. Sale me da 1, 1. profe. Muy bien. Y 14 entre 7 me da 2, correcto. ¿No? 7 entre 7, 1. Sería la, Ya está. la Entonces, ya segunda, profesora, ahí que sale la... sería correcto. 1/2, ¿no? 1/2. Listo. Yo no entendí porque hace rato se cortó mi internet, por eso le estaba diciendo que va a hacer más ejercicios. A ver, miren ahí. Por ejemplo, ahí lo divido entre 2, ¿no? 16 y 24 entre 2 me da 2. El 16 y el 12, profesor, todavía se puede seguir simplificando entre 2, 8, 12 entre 2, 6. Todavía puedo seguir simplificando, entre 2 me da 4 y entre 2 me da 3, ¿no? Creo que ya la simplificación ya la manejan bien, ¿no? Tienen que buscar el número que dividido, tanto el numerador y el denominador, sea exacto, ¿no? 4/3, finalmente mi resultado, 4/3. ¿no? Ahora, simplifica las fracciones. Miren,
E indica como respuesta la suma de sus términos obtenidos. 50 sobre 150. ¿Ya? Entonces, mira, lo que me dicen acá es lo siguiente. Simplifica la fracción. ¿Y qué me piden como respuesta? La suma de los términos obtenidos. Es decir, primero yo tengo que simplificarla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Como termina en 0 y en 0, ¿qué dijimos? Termina en 0 y en 0. ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre 10. ¿Cierto? Eso me da 5 y entre 10 me da 15. Listo. Ahora, el 5 y el 15, profesor, yo lo puedo dividir a ambos entre 5, ¿no? Me da 1 y entre 5 me da 3. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ya le he simplificado y ya no puedo seguir simplificando. Me dio 1/3. ¿Pero qué me piden como respuesta? La suma de sus términos. ¿Quiénes son sus términos en la fracción? El numerador y el denominador. ¿Cuánto me dio el numerador? El numerador me dio 1 y el denominador me dio 3. Entonces, ¿me piden qué Profe, lo cosa? sumamos, La sería suma. 4. 1 más 3, mi respuesta sería 4. 4. ¿De acuerdo? Una última. Por ejemplo, 36 y 72. ¿Va? Copié el mismo. Acá he copiado el mismo, ¿sí? Ya acá ya no lo arreglé. Bueno, pero a ver, vamos haciendo el 36 y el 72 antes que se acabe, ¿sí? Que ya se acaba. A ver, el 36 y el 72, ¿entre cuánto lo puedo dividir? ¿Ah? A ver, ¿entre cuánto? Entre 2, pues, ¿no? Si yo lo divido entre 2, ¿cuánto me da? Entre 2, 36 entre 2 es 18, ¿cierto? Y acá 72 entre 2, ¿eso me da cuánto? Me da 36, ¿cierto? Acá yo lo puedo escoger otro número y digo entre 6, por ejemplo, ¿no? Entre 6, 18 entre 6, profesor, eso me da 3. Y 36 entre 6, porque como he escogido el 6, también lo divido entre 6. Entre 6, ¿cuánto me da? Entre 6 me da 6. Finalmente por acá, el 3 y el 6, ¿no? Eso me resulta ¿cuánto? Entre 3, por ejemplo, ¿no? Entre 3 y por acá también lo divido entre 3, ¿sí? 3 entre 3, profesor, eso es 1. Y 6 entre 3, eso me da 2. Ya está. Ya simplifiqué la fracción. Entonces me piden a mí la ¿Ese suma es de los otro términos. ejercicio? ¿Ese es otro ejercicio? Exacto. Te cortó Ujú. ahí. Sí, otro ejercicio. 1 más 2 es igual a 3. Y ahí está su respuesta. ¿Sí? Es la suma de los términos, como me decía. Profe, ¿por qué lo hace con lápiz en vez de Porque hacerlo con ese? acá lo había hecho mal. Había copiado la misma. De acá lo había copiado, por eso lo he hecho con lápiz. Ah, entonces espere para tomarle foto para... Ya. Sí, porque ya se corta. Apúrense, ya se corta, ya se corta. ¿Ya? Eso sería todo por ahora. ¿De acuerdo?